Desde la historia de todos los tiempos, en el origen de la creación hasta nuestros días, siempre los seres humanos hemos tenido una pregunta, una inquietud respecto a la interpretación de cada uno de los textos en los pasajes bíblicos. El estudio bíblico, por supuesto, ha avanzado a lo largo de la historia y ha desarrollado temas como la hermenéutica, la exégesis, interpretación de la palabra. La interpretación desde un punto de vista humano, desde un punto de vista teológico. Pero en nuestra Kadosh Torah también tenemos, por supuesto, un método de interpretación, el método Pardés. Veamos entonces en qué consiste, cómo funciona la interpretación a la luz de nuestra Kadosh Torah. Bienvenidos. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muchas gracias por su compañía, bienvenidos. Venimos desarrollando una jornada muy interesante. Recuerden nuestro tema de fondo, entendiendo el problema, la problemática de Israel versus Gaza. Vimos todo lo que ha sido el proceso geotoraico, geopolítico, y desde esos aspectos entendemos que la escritura está escrita y está establecida, y así es. Por lo tanto, en la medida que desarrollamos el estudio bíblico desde el principio hasta el fin, nos daremos cuenta, mis amados, que escrito está. Y ese escrito está requiere escudriñar, requiere estudio, requiere profundidad en el espíritu para entender el sentido de cada una de estas palabras proféticas o palabras de revelación para que podamos comprender los tiempos y lo que estamos viviendo en la actualidad. Vimos cómo entonces a lo largo de la historia bíblica el hombre y su preocupación por entender, por comprender, por interpretar buena parte de los textos, ha desarrollado algunos estudios de carácter técnico, métodos de estudio bíblico, y mencionamos ayer con mucha aseverancia e importancia el nivel de la hermenéutica bíblica. Realmente aproveché para hacer una lectura a muchos aspectos del libro que había leído ya hace muchos años, y definitivamente es una historia y un estudio apasionante. Se los recomiendo, ténganlo posiblemente en sus bibliotecas, es un buen material de estudio. Muy bien, hermenéutica bíblica, teológica, interpretación. Pero también cuando venimos a Torah, por supuesto, necesitamos estudiar, aprender y amar la palabra en la Torah para comprender ahora en una mente hebrea, para comprender en un pensamiento judío lo que los textos así nos indican. Esto es todo lo que enseñamos en cada Shabbat y durante toda la semana a través de las Aliyah y, por supuesto, el estudio de la Parashá de la semana. Así es que hay una forma ya comúnmente aceptada en la interpretación de las Escrituras, tanto del Tanaj como del Brit Hadasha,
y este es un estudio técnico que los sabios de la Torá han preparado, conocido con el nombre de Pardés. Esta expresión nos da una respuesta fructífera y por supuesto se hace necesario que identifiquemos estas palabras, las letras que conforman la palabra Pardés, la letra P, la letra R, la letra D y la letra S. Sin embargo, se le incorporaron dos vocales, la letra A y la letra E, para que nos dé esa expresión Pardés, que la podamos leer de la manera como la estamos entendiendo hoy. Este sistema o este método de estudio de interpretación hebraico fue usado por todos los profetas y los jajam, los sabios hebreos, y aún hasta nuestros tiempos permanece. Este sistema, repito, conocido como Pardés. Ahora, la forma moderna de interpretar los pasuk, los textos bíblicos, comúnmente se le conoce en el nombre o con el nombre de exégesis. Y este método particularmente se ocupa sobre todo de lo que es el contexto literario y gramatical de cada uno de los versículos. Los 4 niveles de interpretación que vamos a considerar, ya habíamos hecho aquí en Torá al Instante algún programa hace un buen tiempo hablando de la Biblia, su origen, su escritura, la división en el Tanaj, en el Brit Hadasha, la división por libros, sus autores. Hicimos un trabajo extraordinariamente exhaustivo sobre el tema de la Biblia, el canon bíblico por demás, y aclaramos incluso el por qué tenemos los libros apócrifos, su importancia, por qué es tan importante, repito, para nuestros tiempos. Y anoche, o en el programa de ayer, hablábamos justamente sobre la importancia de tener consigo una Biblia del nivel 1. Una Biblia del nivel 1 en la que mencionamos que incluso es una de aquellas traducciones bíblicas que conservan con mejor calidad las palabras originales, de alguna manera, si puedo decirlo así, frente a las versiones que tenemos actualmente. Por ejemplo, voy a tomar un texto sencillo aquí en la Biblia. Voy a leer, por ejemplo, una porción del libro de Jeremías en el capítulo 25, verso 15. En la versión de la religión tradicional dice: lo que profetizó Jeremías contra todas las naciones. Verso 15. Yahvé, Dios de Israel, me habló de esta manera: toma esta copa de vino y pásesela a todas las naciones a las que te voy a enviar, para que beban y se mareen. Recibí la copa que me entregaba Yahvé y se la di a beber a todas las naciones a las que me envió, Jerusalén y a las ciudades de Judá, sus reyes y sus príncipes, para que queden hechos una ruina, un espanto, una payasada, una maldición, como les está ocurriendo ahora. ¿Por qué hice lectura de un texto abierto así simplemente? Porque es interesante que en esta versión no nos aparece el nombre, comillas, Dios, como usualmente lo tenemos en nuestras versiones tradicionales o versión Reina Valera, sino nos aparece la expresión Yahvé. Esa expresión Yahvé es mucho más cercana a Yahweh, como lo conocemos en el hebreo actual o con la expresión actual. Muchos de nosotros tenemos una manera personal y particular de hablar del nombre de Hashem. En el caso muy personal yo lo menciono, ustedes lo han escuchado en las enseñanzas, yo menciono Hashem o menciono normalmente Adonai. Algunos le llaman Yahweh, y como vemos en esta versión de la religión tradicional, es mucho más cercana a esta versión en su traducción como Yahvé. Interesante. Ahora, ¿por qué digo que es recomendable y por qué digo que es más cercana que las traducciones que tenemos hoy nosotros? La mayoría de estas versiones modernas no tienen esa interpretación así tan sencilla. Porque recordemos que en la versión tradicional de la religión tradicional no tiene versiones como la tienen las que llamábamos Biblias cristianas. Las versiones cristianas hay miles de versiones, mientras que esta de la religión tradicional, repito, ha conservado su escritura
hasta nuestros días intacta, desde su primera versión hasta el día de hoy. Por eso, repito, es muy importante tenerla presente. Ahora bien, en el sentido de lo que nos habla Pardes, vamos a ver 4 palabras que, repito, ya las he mencionado y las vamos a retomar, y vamos a indicar específicamente qué nos enseña cada uno de estos niveles de método de estudio hebraico de la Torá. Tenemos entonces la primera palabra, que es la que vamos a mencionar como principio, es la palabra Pashá. Por favor, como está escrito, como lo pronuncio, P-A-S-H-A-T, Pashá. La palabra Pashá, por favor, escríbala aquí en el chat para que todos, bueno, yo la voy a escribir aquí en el chat para que todos la tengan. Vamos a ir viendo cómo se escribe y desde luego miraremos cuál es su función. Pashá también la pronunciamos como Peshá. Luego tenemos en segundo nivel el remex con Z final, remex como su nombre lo estoy pronunciando, remex. Seguidamente tenemos el drash, como lo estoy pronunciando, D-R-A-S-H, drash, y finalmente el sot. Cada una de ellas tiene, por supuesto, la letra inicial de donde vamos a conformar, repito, la palabra Pardes, es decir, con la letra P tenemos la palabra Peshá o Pashá, luego tenemos la letra R, que es la palabra Remes, luego tenemos la letra D, que es la palabra Drash, y luego tenemos la letra S, que es la letra Sot, y de allí, repito, se agregaron 2 vocales, la A y la E, para tener la palabra Pardes, que entre otras cosas, esta palabra Pardes significa jardín o huerto, y cada una de las capas que estamos mencionando, Peshá, Remes, Drash y Sot, cada una de ellas tiene una profundidad mayor que nos permite con profundidad, valga la redundancia, estudiar, observar, escudriñar e interpretar a la luz de la Torá, con la mente hebrea, lo que el texto nos quiere indicar. Muy bien, las escrituras se pueden comparar a un gran prado con frondosos árboles, fuertes ramas y profundas raíces a través de las cuales se extrae su vitalidad. Para que dichos árboles den fruto, es preciso una elaboración en la que participen todos los elementos de nuestro prado. La semilla puesta en tierra debe recibir luz y agua para que finalmente dé el fruto. Estos 4 niveles básicos de interpretación bíblica hebrea, cada uno va aumentando en su profundidad interpretativa, pero a la vez no podrá separarse de los demás niveles, formando en sí un uno, un ejad, una unidad. Vamos entonces a definir cada una de estas palabras y cuál es su sentido en el estudio práctico de la Torá. La palabra Peshá o Pashá es la clave de la comprensión escrita. Por favor, tome nota, preste mucha atención, escriba, por favor, tome nota, la esencia básica. En la palabra Peshá, lo más importante es comprender la escritura. Ustedes recordarán que con mucha frecuencia aquí en el programa de Torá al Instante, yo insisto enormemente, perdónenme un poquito, estoy un tanto resfriado, estoy haciendo el esfuerzo para poder grabar el programa en el día de hoy. En la primera porción, la palabra Peshá, Pashá, lo importante es la esencia de leer y a su vez comprender en la lectura el texto que estamos desarrollando. No sé cuántos de ustedes han pasado o han vivido la experiencia o lo vemos en las reuniones, usualmente cuando estamos en casa, en casa local, le pedimos a algunas personas que lean algún texto bíblico. Y por supuesto la persona se toma el lugar para leer y para hacer el ejercicio, perdónenme, trato de hacer un ejercicio. Vamos a leer, es un ejemplo, libro de Jeremías capítulo 15, verso 1. Me dijo Adonai, si Moshe y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo.
échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás, así ha dicho Adonai, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, Muy bien. Podemos notar que la persona hizo una buena lectura, puntuación, coma, punto y coma, entonación, perfecto. Se leyó con prudencia, se leyó con claridad, se hizo una buena lectura. De tal manera que los oyentes en su entorno podamos escuchar y entender y comprender lo que el texto nos dice. Pero lo interesante es que le preguntamos a la persona, gracias hermano, muy bien, excelente, gracias por compartirnos el texto. Por favor, compártenos qué leíste, qué dice el texto. No sé, que realmente no, permítame, lo vuelvo a leer, quiero leerlo nuevamente. Es muy típico que esto ocurra. O preguntémosle a los oyentes, ¿qué leyó el hermano? Y no le entendí, la verdad no le escuché, no entendí qué fue lo que la persona leyó. Por eso es tan importante que trabajemos, y yo recuerdo siempre en mi escuela secundaria, una maestra en la clase de español, a quien admiré y respeto y aún conservo su nombre y su aprecio, por supuesto, una gran maestra. Ella siempre nos enseñaba la importancia de la lectura y la comprensión de la lectura. Es decir, cuando nosotros, repito, hacemos una comprensión sencilla de una lectura, de un texto, no solamente es suficiente con anunciar el texto, proclamar el texto con la debida lectura adecuada, me refiero gramaticalmente, ortográficamente, en el sentido de la puntuación, la entonación, si es una pregunta con la interrogación, si es una palabra, una exclamación con la admiración correspondiente, porque ese proceso permitirá que la lectura tenga el sentido correspondiente. Pero no solamente que la lectura sea adecuada, sino que al escuchar de viva voz una lectura podamos entender, comprender lo que estamos leyendo. Esto, repito, pareciera un poco difícil hacerlo, pero es tan importante y tan necesario, porque de ello dependerá el estudio que vamos a continuar. Entonces, la palabra pechá, ¿de qué nos habla? Repito, la comprensión escritural. Si descartamos el pechá, perdemos cualquier posibilidad real de un conocimiento preciso y que ya no podemos entonces ser objetivos frente a lo que estamos leyendo. Por eso vimos la palabra exégesis, que es básicamente lo que estamos mencionando. Este principio de pechá lo que nos está indicando es el significado, el sentido de esa porción que hemos tomado, y que ese texto tiene una esencia, tiene vida, tiene el espíritu, y ese es el espíritu que vamos a identificar. De hecho, si puedo, voy a tratar de hacer un ejercicio sencillo. Permítanme un momento, por favor. Voy a tomar un texto en la versión del nivel 1, de los libros que consideraron quienes establecieron los libros de la Biblia. Recuerdan allá en el Concilio de Nicea. Voy a tomar un texto en el libro de Sabiduría, en el capítulo 7. Voy a leer una porción y préstele por favor mucha atención a la lectura, porque vamos a encontrar un aspecto importante al que quiero llegar. Dice el verso 7 del libro de Sabiduría, libro apócrifo en la versión de la Biblia, versión 1. No soy más que un mortal como todos los demás, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre. Durante 10 meses fui modelado en su sangre a partir del semen viril y del placer compartido de una cama. Una vez nacido, respiré el mismo aire que los demás y vine a caer en la misma tierra. Lancé el primer grito y lloré como ellos. Me envolvieron en pañales y cuidaron de mí. Ningún rey comenzó su vida de otra manera. La vida solo tiene una entrada y una salida, es la misma para todos. Vean qué interesante. Libro de Sabiduría en el capítulo 7. Un libro conocido como apócrifo.
¿Por qué se le dio esta determinación? Si usted fue atento a la lectura, a ver, por favor, en el chat, veamos el peshá de este texto. Ayúdenme, por favor, escríbanlo. Denme su opinión. ¿Quieren que lo lea nuevamente? Escúchenlo, lo voy a leer nuevamente. Y escuchen la lectura para que en el peshá, al hacer comprensión de la escritura, podamos entender por qué a estos libros se les consideró como apócrifos. Voy a hacer nuevamente la lectura. Tomé un texto al azar en el libro de Sabiduría. En el capítulo 7 dice: no soy más que un mortal como todos los demás, un descendiente del primero que fue formado de la tierra. Mi cuerpo se elaboró en el vientre de mi madre, donde durante 10 meses fui modelado en su sangre a partir del semen viril y del placer compartido en una cama. Una vez nacido, respiré el mismo aire de los demás y vine a caer en la misma tierra. Lancé el primer grito y lloré como ellos. Me envolvieron en pañales y cuidaron de mí. Ningún rey comenzó su vida de otra manera. La vida solo tiene una entrada y la salida es la misma para todos. Bueno, al hacer esta lectura en el estricto modelo de Pardés, por la primera porción que es Pashá, nos damos cuenta que al hacer este tipo de lectura en una comprensión básica, el sentido escritural, la manera como se expresa, no pareciera ser no es lo típicamente establecido en una lectura bíblica de nuestras versiones tradicionales. Nos damos cuenta que la expresión aquí pareciera ser una expresión, permítanme decirlo entre comillas, humana, con el pensamiento humano, con la redacción humana, pero sin el espíritu, sin la inspiración. Recuerden que si el libro de Timoteo nos dice, segunda de Timoteo nos dice, que toda la palabra es inspirada. Pero al leer estos textos, y podríamos hacer el ejercicio, permítanme, hago el ejercicio en otro texto para que por favor me comprendan a dónde quiero llegar. Voy a tomar un texto en el libro de Judith, del cual hicimos una enseñanza apasionante. Espero que usted haya visto ese video. Con la pastora Pili hicimos una enseñanza acerca del libro de Judith, la judía que no duda su fe. Voy a tomar el libro de Judith en el capítulo 8 y voy a leer a partir del verso 4. Hace 3 años y medio que Judith era viuda de Manasés. En la terraza de su casa se había hecho una habitación donde vivía. Se vestía de penitencia y ayunaba todos los días menos los sábados y otras festividades de Israel. Su marido le había dejado muchas riquezas, familia numerosa y posesiones llenas de rebaños de vacas y de ovejas, quedando ella como dueña. No había nadie que hablara de la más mínima palabra en su contra, ya que procuraba agradar a Dios en todo. Judith, pues, oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. También supo que Osías había prometido que al cabo de 5 días entregaría la ciudad. Entonces envió a llamar a los dirigentes Jabrí y Jarmí. Cuando llegaron a casa les dijo: «Escúchenme, jefes de Betulia, ¿no están bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido el Señor no les enviaba socorro?» Si ustedes escuchan en el Peshá la narrativa, la manera como se expresa, el contenido escritural, es una narrativa, repito, muy gramatical, muy humana, muy, si puedo decirlo, filosófica, pero realmente en su entorno no hay un espíritu, la inspiración que lo tiene que identificar. Fue por esta razón, repito, que el concilio determinó
que estos libros no clasificarían, no entrarían a ser parte del canon bíblico. Repito, por eso se les llamó libros apócrifos o de dudoso origen. ¿Todo por qué? Por la manera como fue redactada su escritura. Y lo podemos percibir realmente. Al hacer, repito, el ejercicio de leer los libros apócrifos, se percibe evidentemente que la expresión no es la misma espiritualmente en la inspiración. Ahora bien, es interesante porque cuando hicimos el primer programa hace algún tiempo sobre el canon bíblico, búsquelo por favor aquí en Israel Casa Integral, vean ese programa, sé que fue un programa extraordinariamente importante, creo que es uno de los programas más interesantes que hemos tenido en la experiencia de Torah al Instante, el canon bíblico, búsquelo por favor. Si ustedes recuerdan, para aquel entonces cuando hicimos el programa, veíamos cómo estas narrativas más de carácter humano, sin la inspiración del espíritu del Ruach, fueron las que determinaron, repito, que estos libros quedaran fuera. Pero es interesante porque incluso libros como el libro de Ruth, incluso libros como el mismo Apocalipsis, incluso libros como el Cantar de los Cantares, fueron libros que estuvieron fuera en su momento. Finalmente, después de análisis, de interpretación, de hermenéutica, de Pardés y de todo lo que estamos viendo, finalmente se permitió que entrara Ruth y se permitió que entrara el libro Cantar de los Cantares, porque para aquellos entonces el libro Cantar de los Cantares se consideraba un libro totalmente pecaminoso, toda vez que hace alusión a algunos aspectos de mucha sensualidad al hablar del hombre, de la mujer, de la intimidad, como lo narra el libro Cantar de los Cantares. Si usted lo ha leído, pues obviamente tiene expresiones muy sensuales y los sabios del momento consideraron que por tal motivo ese libro no podría estar en un contexto bíblico. Sin embargo, a la final trompeta, el libro entró. El que muy difícilmente podría lograr entrar fue el libro de Apocalipsis, porque evidentemente su narrativa profética, su narrativa en unos sentidos que difícilmente se podrían comprender hasta nuestros días todavía, el libro de Apocalipsis, al leerlo hay cosas que parecen fuera del sentido, de todo sentido. Porque ahí es donde tenemos que llegar en este nivel Pardés a ir avanzando, profundizando y encontrar la verdadera revelación. Bueno, muy bien, hecho el ejercicio, hermanos. Vemos entonces cómo el Peshá nos habla de la escritura y la comprensión de la lectura. Muy bien, vamos al segundo punto, el Remex. En el caso de Remex, lo que nos muestra este segundo nivel son las insinuaciones indirectas en el texto de algo más profundo, el cual es el nivel de principio que conduce a la homilética o a los sermones. Cuando tú conscientemente estudias las Escrituras, tú estás en un nivel Remex. Cuando nosotros leemos un parashá, o cuando preparamos un sermón, por ejemplo, como lo hacíamos en el segundo nivel, y preparábamos un sermón y a ese sermón tomamos la lectura de un texto y a su vez al tomar la lectura de ese texto lo traemos al siglo XXI. Esto es muy importante que lo tengan presente, amados, cuando preparamos una enseñanza sobre un texto bíblico. Usualmente lo que hacemos en el caso particular de Israel Casa Integral, permítanme de paso hacer una claridad por si no hay claridad frente al tema. Por varios años hemos enseñado Parashá desde un punto de vista Peshá. Hemos enseñado el Parashá textualmente tal cual el Parashá así lo indica. Permítanme hacer un pequeño ejercicio. ¿A qué me refiero? Voy a tomar un ejemplo básico, por decir algo, con el Parashá Vayetze que tengo aquí a disposición. Entonces, para hacer un Parashá Peshá básico, como lo hicimos por varios años, y estudiando en la mayoría del tiempo todo el contenido del Parashá. Para mi ejemplo, el Parashá número 7
el Parashá Vayetze, da comienzo en el libro de Bereshit, capítulo 28, verso 10, y avanza hasta el capítulo 32, verso 2. La primera aliyá da comienzo en el capítulo 28, verso 10 al 22. La segunda aliyá en el capítulo 29, verso 1 al 17. La tercera aliyá en el capítulo 30, versos 14 al 27. La cuarta aliyá, capítulo 30, 14, 27. La quinta aliyá, capítulo 30, del verso 28 al capítulo 31, verso 16. La sexta aliyá en el capítulo 31, del verso 17 al 42. Y la séptima aliyá del capítulo 31 al capítulo 32, 2. Primera aliyá, para mi ejemplo. Jacob sale de Beerseba y se desplaza hacia Harán. En el camino llega a un lugar muy especial donde pasa la noche acostado sobre una piedra. Sueña con una escalera desde la tierra hasta el cielo. Los ángeles de Adonai suben y bajan por ella. El Eterno se presenta y le promete dar la tierra donde está acostado a él y a su descendencia. Su descendencia será como el polvo de la tierra y se extenderá hacia las 4 direcciones. En Jacob y en su simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. También promete acompañarle en su viaje hasta que vuelva en paz. Jacob se despierta con un temor reverente y por la mañana erige la piedra como un monumento derramando aceite por encima. Llama a aquel lugar Betel, que significa casa de Adonai. Luego hace un voto diciendo que si logra volver sano y salvo a la casa de su padre, el Eterno será su Elohim y esa piedra será convertida en una casa de Adonai y de todo lo que gane en el extranjero, su diezmo entregará a la casa de Adonai. Este Peshá de un Parashá lo hemos hecho ya en varios de los ciclos anuales del estudio de Torá. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo reviso mi material de enseñanzas de los años anteriores frente a cada Parashá, me doy cuenta y puedo notar por mis notas, mis escritos, cómo hemos avanzado en el tema. Hemos avanzado enormemente. Hemos hecho valores numéricos, códigos, palabras en hebreo. Hemos tomado cada letra hebrea, la hemos analizado, la hemos revisado. Hemos estudiado enormemente. Pero cada vez que pregunto a los amados hermanos, ¿qué significa tal cosa? ¿Qué vimos el año anterior frente a este tema? ¿Recuerdan cuando hablamos de esto? Usualmente la respuesta es, no me acuerdo. No me acuerdo porque no tomamos nota. El que no escribe se le olvida. Recuerden que ayer mencionábamos, Shabbat no es venir a la cajal, a la congregación y sentarnos 1 hora o 2 horas a escuchar, a levantar las manos, a cantar e irnos y creemos que hemos hecho el gran Shabbat. El propósito de Shabbat es estudiar la palabra. Estudiar la palabra significa escribir, tomar nota. Por favor, seamos disciplinados en esto. Ustedes recuerdan que yo con mucha frecuencia lo he mencionado y siempre lo haré con el mismo respeto y honra al pastor Charles Stanley del ministerio En Contacto en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Desde hace más de 25 años fue la primera persona que tuve la oportunidad de escuchar a través de televisión cable en su tiempo. Y escuchar esas enseñanzas del pastor Charles Stanley, pues para mí era tremendamente edificante, aún sin conocer de la palabra, pero lo escuchaba y me edificaba. Yo recuerdo que los domingos a las 9 de la mañana se transmitía en directo, vía cable, la programación del Ministerio En Contacto y yo no me perdía esa enseñanza. ¿Por qué lo menciono?
Porque si algo vi y aprendí durante muchos años siguiendo a este ministerio, y como les compartí, tuve la gran oportunidad y el gran privilegio de estar allí en la sede principal en Atlanta, Georgia, conocer de manera personal al pastor Charles Stanley, su equipo de trabajo, gente maravillosa, la imprenta en la que se producen los libros, se producen la revista En Contacto, traducida a más de 42 idiomas, impresionante trabajo, labor de radio, labor de televisión. Pues para mí eso es apasionante y tuve la oportunidad de conocer todo este trabajo ministerial tan gigante como es, hasta el día de hoy, vigente aún después de su partida. Pero si algo aprendí estando allí sentado en un día dominical recibiendo una palabra, era ver cómo todos los asistentes, que son un grupo bastante grande, todos los asistentes llevan consigo su agenda, su cuaderno, si lo puedo poner en esta palabra, y todos escriben. Todos escriben el mensaje del pastor. Entonces el pastor da comienzo y dice, bueno, nuestro parachá para el día de hoy, Vayetse, va tomando nota. Del capítulo 28, verso 10 al capítulo 32, verso 2, va tomando nota. La primera liyá nos habla de esto. La palabra Vayetse significa y salió, y va tomando nota, y toma nota, y escribe, y escribe, y escribe. Y no me cabe la menor duda que ese ejercicio de escuchar, de escribir, está produciendo en cada persona una madurez, una formación, un nivel de estudio bíblico que nos permite, lo que siempre decimos, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien. Entonces vamos en el segundo aspecto y comprendiendo lo que significa la palabra el remes, entendemos que este nivel ya va a un sentido más profundo, y cuando preparamos un mensaje, en ese mensaje que estamos preparando, vemos la importancia de comprender hacia qué público va dirigido, en qué tiempo de la historia ocurrió, qué significa ese contenido histórico. Está dirigido, recordemos que Israel ahora tiene una división norte-sur, de qué manera se dirigió, a quién se lo dirigió, cómo lo dirigió, qué palabras expresó, y traer ese tema, por favor, y colocarlo en el siglo XXI. Por eso decía, en la claridad que quiero hacer es que después de que hemos hecho todo el ciclo anual, estudiando el Peshá de todos los Parashá, hemos ahora pasado a otro nivel en el que estamos estudiando el Haftará. Haftará, entendiendo desde el punto de vista del Tanakh, los libros sapiensales, entendiendo los libros proféticos, y ahora estamos en un segundo nivel, estudiando Parashá desde la óptica de Haftará. Es decir, que ahora el Remes nos va a mostrar en la vida del pueblo, en la vida de Israel, cómo para esos tiempos ocurrían estas situaciones y cómo para nuestros tiempos estas situaciones siguen siendo las mismas. ¿De qué manera este manual de vida nos muestra los tiempos anteriores? Porque su palabra es la misma ayer, hoy y para siempre. Muy importante, muy importante, muy importante. Así es que en este segundo nivel del Remex, vamos a ver la importancia y la definición de las palabras, incluyendo no solamente la derivación de una palabra, sino su connotación, es decir, entendiéndolo desde un punto de vista del hebreo y entendiéndolo desde un punto de vista de su contenido numérico. Ustedes recordarán, y también siempre debo hacer claridad al respecto, me siento responsable de hacer claridad al respecto, y esto con un único propósito: evitar o mal comentario o evitar mal entendimiento. Recordemos que las consonantes de nuestro Aleph Bet o el alefato hebreo son no solamente las consonantes 22 y las 5 finales, sino que además cada consonante tiene por identidad propia un número que le corresponde, que le fue asignado. La letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la letra Gimel vale 3, la letra Dalet vale 4, la letra Hei vale 5, la letra Bat vale 6, sucesivamente hasta el final en la letra Tab, que su valor es 400. Por lo tanto, cuando tomamos una palabra en el original hebreo
y a esa palabra del original hebreo le colocamos los números correspondientes a esa palabra, pues evidentemente al hacer una sumatoria básica elemental nos va a dar un resultado, nos arroja un número de identidad, un número que corresponde específicamente a determinada palabra. Cuando tenemos ese número determinado, ese número a su vez nos puede indicar muchas cosas. Ese número nos puede estar relacionado con algo de especial interés. Usualmente lo que yo acostumbro a hacer es tomar la palabra del parashá correspondiente y a su vez tomar las letras de la parashá correspondiente y sumarlas, y luego con ese valor numérico llevarla a una interpretación en el remes, mirando qué nos puede mostrar, qué nos quiere significar. Y digo la claridad al tema, ¿por qué? Porque evidentemente, mis amados hermanos, no estamos en Kabbalah. Quiero que lo tenga, por favor, presente. No estamos en Kabbalah. Por favor, dígalo, repítalo, dígalo a su corazón. En Israel Casa Integral no estamos en asuntos cabalísticos. Y mis respetos para quienes caminan por ese camino. No es el camino que Adonai nos ha puesto en Israel Casa Integral, los temas cabalísticos. Especialmente cuando el tema cabalístico se encamina o se dirige a reencarnación, a asuntos gnósticos, asuntos astrológicos, y entonces venimos del signo Aries o está relacionado con el signo Escorpión, y por favor, ¿y eso en la Biblia dónde aparece? Pues eso no aparece, hermanos. Entonces, en ese sentido, y hemos insistido enormemente, por eso es que no podemos entender que el hecho de tomar una letra con su respectivo valor correspondiente y dar una suma, eso no nos afecta absolutamente en lo más mínimo. Es lo básico y elemental que el alefato hebreo nos enseña. Es decir, los valores correspondientes de cada consonante no fueron entregados ni puestos por mirar a ver qué más hacemos. No hay coincidencias, hermano. Por favor, no hay coincidencias en todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las consonantes y los números correspondientes. Cuando hacemos estas sumatorias, que es lo que se llama una gematría, Catán, o una gematría sencilla, básica, primaria, pues obtenemos un resultado. Es como tomar el nombre de Yod, Hei, Bad, Hei. Yod, Hei, Bad, Hei. Yud vale 10, Hei vale 5, Bad vale 6, Hei vale 5. Sumado entre sí nos da un valor que es 26. El nombre de nuestro amado Hashem en Yud, Hei, Bad, Hei es 26. Y ese 26 sumado entre sí nos da 8. Y 8 corresponde a Shemini. Y Shemini significa un nuevo comienzo. Así es que cuando nosotros hemos venido a nuestra Kadosh Torah y encontramos a nuestro amado Adonai, estamos frente a un nuevo comienzo. Por favor, dígame qué cabalístico tiene aquí, qué gnóstico tiene aquí o qué astrológico tiene esto. Absolutamente nada. Hecha esa claridad, entonces les invito, por favor, no naveguen en Kabbalah y en asuntos cabalísticos, porque probablemente no tengamos un buen resultado en todo esto. Ya conozco muchos casos, y lo insisto, y perdónenme que sea tan insistente, repito, en este tema, pero conozco ya varios casos, no solamente de personas cercanas, sino de mucha gente que he sido mencionado en muchas partes, que empezaron muy bien amando la Torá, estudiando Torá, juiciosos estudiando Torá, pero de pronto en el rabino Google encontraron el cabalista que les enseñó esto, que les enseñó allá, que les enseñó acá, que entraron por reencarnación, que entraron por astrología, que entraron por el árbol seferótico y que se metieron por allá por otros puntos y terminaron más bien apartados de la Torá, viviendo totalmente un mundo gnóstico, un mundo totalmente por allá en otro planeta. Por favor, mucho cuidado en esto. Por eso cada uno de estos textos que estamos leyendo, entonces nos traen como mensaje la importancia de escudriñar la palabra. En conclusión, en esta segunda palabra que estamos viendo, el remes es el significado implícito de un texto, lo que el texto nos quiere indicar. Una conclusión a la que se llega mediante un razonamiento inductivo
es lo que nosotros entendemos como remes. Yo recuerdo, por ejemplo, una enseñanza que alguna vez compartí que fue muy hermosa enseñanza respecto de las asnas, cuando se perdieron las asnas y se hizo la búsqueda de las asnas, y estás más preocupado por tus asnas o estás más preocupado por buscar de tu palabra profética. Algo por el estilo es un remes, trayéndolo a nuestro tiempo, de qué manera nosotros hoy nos preocupamos más por lo material, por el salario, por la economía, por el dinero, y nos apartamos del verdadero propósito de aprender la palabra. Muy bien, vamos al tercer punto, el drash. El entendimiento añadido, que solo puede ser deducido por una historia, enigma o parábola, también nos indica o nos da guía de cómo hay patrones en los textos bíblicos escondidos, mensajes y temas que solamente desde la mente hebrea los podemos entender, y que necesitamos evidentemente conocer el pensamiento, la cultura hebrea para poder avanzar en este tema. Veamos un pequeño ejemplo. Ustedes recordarán el caso, por ejemplo, de Jacob. Jacob, cuando salió de la casa de su padre y fue hacia su tío Labán, a su familia, ustedes recordarán que Jacob, al llegar allí a la casa de Labán, encontró a dos jóvenes, una llamada Lea y la otra llamada Ribca. Ustedes recordarán que él, en principio, tiene una atracción enorme por Raquel y hace un ofrecimiento a su tío para efectos de tomarla como esposa. Su tío le hace una propuesta y le dice que debe pagar una dote. Así es que Jacob propone trabajar durante 7 años por ella. Al cumplir los 7 años y pasar su noche de matrimonio, no le entregaron a quien él amaba, sino que le entregaron a la mayor. Fue por la menor y le entregaron la mayor. Cuando hace reclamo a su suegro, le dice, bueno, es que nuestra costumbre, nuestra cultura es que no se puede casar primero la menor, sino que se tiene que casar primero la mayor. Por eso te entregué a mi primer hija. Ahora tienes que hacer que trabajarás otros 7 años si quieres tener a la segunda de las hijas. Esas culturas y ese tipo de situaciones, tenemos que entender, repito, el concepto del tiempo y el concepto cultural. Pero más allá, después se ocurre cuando viene el asunto de los hijos, entre que una podía tener hijos y la otra no, y entonces se empezaron a entregar a las siervas, a Zilpa y Milpa, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y entonces, en conclusión, nos encontramos con que ahora Jacob no tiene una esposa, tiene 2 esposas y 2 concubinas, y de allí vendrán las 12 tribus de la casa de Israel. Siempre que menciono este tema me cuestiono, ¿no? Al punto, creo que tenemos que trabajar en ese tema buscando un drash, porque las 2 hijas en principio tienen una jerarquía, pero las 2 concubinas, ¿qué jerarquía tienen? Es importante, y por eso es importante saber cuáles son los hijos de la una de la otra, para que establezcamos esas jerarquías también dentro de lo que es la casa de Israel. Interesante, bueno, eso tendremos que mirarlo en un drash. Igual ocurre con el caso de Abraham. Ustedes recordarán que Abraham trae consigo a su esposa Sarai, quien será posteriormente la matriarca Sara. No puede tener hijos, y entonces, en su situación de tiempo, de lugar, de modo, de cultura, entonces ella decide entregar a su sierva Agar para que a través de ella venga un hijo que será tomado como hijo de Sara. Interesante, que hoy en el siglo XXI también funciona. Hoy también tenemos mujeres que, comillas, prestan o rentan, si puedo usar esa palabra, su vientre para tener hijos de otra familia. Eso también ocurre en nuestros tiempos. Pero no es la justificación, como me dijo alguna vez un hermano,
Yo, pero pastor, si Jacob tuvo 4 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 4 esposas? No, un momento. Hay que entender los tiempos en que ocurrieron estas historias y no porque haya ocurrido en el tiempo de Jacob, de la manera como ocurrió, porque pense por un momento, Jacob nunca fue con la intención de tener 4 esposas. Jacob fue con la intención y se enamoró de una. Pero dada la situación con su tío, pues le pasó una situación que tuvo que asumir 7 años por una, 7 años por la otra y luego recibir a las concubinas, etc. Entonces, en este drash, el entendimiento es muy importante que lo comprendamos, porque en este nivel de las escrituras, el drash significa escudriñar. Y esta es una aplicación alegórica que nos muestra homiléticamente el texto. Es decir, en este nivel drash se usa la creatividad, muy importante, para escudriñar el texto en relación con el resto de las escrituras. Es importante tener presente que cuando desarrollamos este aspecto de la alegoría de un tema, necesariamente tenemos que mirar con el exégesis los textos comparativos en todo el texto bíblico para poder comprender si ocurrió aquí, ocurrió también aquí. Es decir, aquí nos lleva a un nivel más profundo de escudriñar la palabra. Este término es interesante porque en el caso de las comunidades rabínicas, judías propiamente, ustedes saben que ellos estudian con mucha frecuencia un término que se conoce como el midrash. Y hagamos la mención al midrash, porque escucho a veces a algunos maestros de Torá, bueno, 1 o 2 maestros amigos, que tienen aberración frente al midrash. Es claro que el midrash no es un texto bíblico, por favor, obviamente, lo puedo entender con absoluta claridad. El midrash es una escritura. El término midrash como tal se hace específicamente como referencia a un comentario rabínico, a un comentario de un jajam, de los sabios rabinos, que lo que han hecho es, a través de ese comentario, de esa creatividad, de esa historia, traer esas alegorías, traerlas en cada parashat, y a su vez permitirnos a través de esa alegoría o de esa metáfora aprender una parashá con mejor claridad. Los que hemos tenido oportunidad de leer un midrash y disfrutamos de la lectura de un midrash, no hay la menor duda que los midrash nos traen un rico entendimiento literal o literario de lo que una parashá trae. Y qué bueno cuando enseñamos una parashá desde un punto de vista como lo es el de escudriñar, es decir, en el remex, específicamente en el drash, cuando llegamos al drash, si podemos traer una enseñanza del parashá y a esa enseñanza del parashá incluirle una historia del midrash, pues no significa que estemos predicando midrashim, porque obviamente hoy hay personas que se dedican a estudiar, a predicar los midrash y se apartan de la Torá. No. Yo quiero decir, en medio de una parashá de la semana, tomar una historia alegórica, una historia que nos edifique frente al tema y poderlo presentar es enriquecedor y produce maravillosos y excelentes resultados. Yo siempre recordaré una historia de Midrash, voy a tratar de hacerla muy breve, cuando el rabí se acerca a uno de sus discípulos y le dice a su discípulo amado, le dice: hijo, has abandonado tu asistencia a la yeshivá, ¿qué está pasando con tu estudio toráico? Y le contesta a este hombre, le dice: pero Rabí, es que tú sabes, soy un hombre extremadamente rico, tengo muchas propiedades en muchas partes del mundo y permanezco muy ocupado con mis negocios y la verdad no me queda el tiempo suficiente para asistir a la yeshivá, a estudiar mi Torá, e incluso se me dificulta el tiempo del Shabbat. El rabí le dice: hijo, ten mucho cuidado, porque en un abrir y cerrar de ojos, Hashem te puede quitar todo lo que tienes. Ustedes ya recuerdan la historia. ¿Cómo crees, rabí,
que Dios me va a poder quitar todo lo que tengo en un abrir y cerrar de ojos. Es imposible, es que tú no sabes las riquezas que yo tengo, propiedades en todas las naciones, casi en todas las naciones del mundo. Bueno, este hombre judío, caminando por las calles allá en Cisjordania, ahora que tenemos tan fresco lo que es Cisjordania, lo que es Jerusalén, caminando por un territorio árabe, palestino, en Israel, pasó una calle, un límite que no debía pasar. Fue apresado por este grupo palestino, llevado ante sus jefes, y pues, so pena de muerte, le dijeron: como eres tan rico, si nos entregas las escrituras, los títulos, las propiedades y nos firmas los documentos, te daremos la vida, de lo contrario morirás. En un abrir y cerrar de ojos, en una firma, para que lo dejaran libre, tuvo que entregar todo lo que tenía y lo dejaron salir. En un abrir y cerrar de ojos, regresó a la casa del rabí, a la yeshivá, y le comentó lo que había pasado, y el rabí le dijo: hijo, ocúpate del estudio de tu palabra, ocúpate del estudio de la Torá, es lo que tienes que hacer. Y así como en un abrir y cerrar de ojos, Hashem te retiró toda tu riqueza, asimismo, mientras tú estés obediente a su palabra, dedicado a lo que has sido llamado a estudiar la Kadosh Torah, asimismo en un abrir y cerrar de ojos, Hashem te puede devolver toda tu riqueza. Este hombre se dedicó a lo que tenía que hacer, el estudio de la Parashá, el estudio de la Torá. Y de repente, en una de estas guerras Israel-Gaza, uno de los misiles lanzados por Israel en estos combates tan recientes destruyó las fortalezas de los Hamas, y al destruir esa fortaleza se destruyeron los títulos que él había firmado entregando sus propiedades, y en un abrir y cerrar de ojos pudo recuperar todo. Esta es una historia de Midrash. ¿Qué ves de malo en la historia? Absolutamente nada. Es una historia alegórica, es una historia fascinante, es una historia que nos deja una enseñanza maravillosa y es elemental para nuestros tiempos. ¿Qué nos dice ese Drash? Pues que sencillamente cuando nos ocupamos del tiempo de la palabra, cuando nos ocupamos de estar conectados con Hashem, todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, el tiempo se nos avanzó, mis amados, y nos falta, lo voy solamente a mencionar y luego lo profundizaremos un poco más. Llegamos al nivel número 4, que es el Sot. Y la palabra Sot aquí significa oculto. Este entendimiento significa aquellas cosas, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que nos significa la palabra, el texto de lo que es el Sot, los grandes tesoros ocultos de la palabra. Acompáñeme un momento, por favor, al libro de Primera a Corintios. ¿Usted me escuchó? Primer libro a Corintios. No es primer libro de Corintios, es primer libro a Corintios. Primer libro a Corintios, en el capítulo 2, y vamos a tomar el verso 7. Leámoslo desde el verso 6. La revelación por el Ruach de Adonai. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Adonai en misterio, la sabiduría oculta, la cual Adonai predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado a Adonai. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Adonai ha preparado para los que le aman. Pero Adonai nos las reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Adonai. Porque ¿quién de nosotros sabe las cosas del hombre, sino el Ruach del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Adonai, sino el Ruach de Adonai. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Ruach HaKodesh que proviene de Adonai, para que sepamos lo que Adonai nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Ruach HaKodesh, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del hombre? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Amén, la mente de Mashiach. Bueno, mis amados, hemos visto un principio básico de lo que es Pardes. Podríamos dedicarle una semana y profundizar cada uno de estos temas. Para concluir, entonces, Pesha es lo literal, el Remes es lo más íntimo, el Drash nos permite preparar la enseñanza, el sermón, y el Sot habla de lo secreto, de lo oculto. Por ahora se nos agotó el tiempo, amados, de este día. Terminamos una semana apasionante. Para todos un tiempo especial de Shabbat, un Shabbat Shalom para todos, amados Israel Casa Integral en las Naciones. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes, gracias por estar aquí conectados en esta oportunidad con Torah al Instante. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Un buen fin de semana para todos. Shabbat Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.